¿Vamos ya? ¿Qué hacemos cuando la justicia no funciona? Nos enseñaron que en un juicio alguien gana y alguien pierde, pero nadie nos dice lo que pasa después. De hecho, en España, el 70% de las denuncias de las sentencias familiares no se llevan a cabo, y eso nos hace preguntarnos para qué sirven y cómo solucionamos de verdad el problema. Hoy tenemos con nosotros a una abogada que dejó de creer en el sistema que defendía y ahora se dedica a otra cosa, la mediación. Bueno, Guille, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Aaron? Bueno, Bien. muchas gracias por recibirme acá. Gracias a ti por venir y querer contar tu experiencia personal, que es algo que yo creo que a la gente le va a servir de mucho. Y decir a todo el mundo que si nos ve que estamos ahí un poco más fluidos, en tono menos serios, porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo un club deportivo y ella es alumna mía de deportes de contacto, por eso igual hay más confianza, pero yo creo que va a venir bien, porque es una manera de bajar la conversación a algo más informal, que es la mejor manera de aprender. Me gustaría empezar, Guille, preguntándote por, bueno, un poco tu historia y sobre todo por qué te decidiste a estudiar Derecho. Vale. Bueno, en realidad, ¿por qué me decidí a estudiar Derecho? No me acuerdo. Tenía 8 años y ya sabía que iba a ser abogada. ¿De niña? De niña. Es raro, nunca he oído a un niño decir quiero ser abogado de chiquito. Eso Sí, está bien. yo quería ser abogada. Mi padre tenía un amigo abogado y andaba contentísima con su tarjeta y dije, bueno, yo voy a ser abogada cuando sea grande. Así que no tengo muy claro cuándo me nació. Sí que me lo planteé justo cuando comencé la universidad, pues siempre fue muy fijo y no me planteé otra cosa, y cuando comenzó digo, uy, ¿y si no era? Me duró, no sé, media hora, una hora, decir, bueno, así era. Y acá estoy y no me arrepiento, creo que estudié la carrera más linda del mundo. Sí, yo creo que es una carrera más útil, o debería ser útil. Y quizás es cierto que dejé de creer en el sistema tal cual está, pero no dejé de creer ni en la justicia ni en la profesión tampoco. A ver, ¿En cómo funciona? Esto no viene de venir a decir el derecho no sirve, la abogacía no sirve, los jueces no sirven, sino que sí ¿Cómo que está veo planteado? que hay más cosas. O sea, tú estudiaste en Argentina toda la carrera y empezaste a ejercer allí en Argentina. Sí, yo estudié allí y del 2004 comencé a ejercer. 2 años antes trabajé haciendo prácticas. Comencé a ejercer en el 2004, 17 años ejercí de abogada litigante, o sea, defendía a una de las partes. Sí conocía la mediación allá y dentro de lo que era la profesión siempre intenté aplicar esto de la llegada de consenso, de acuerdo. O sea, dentro de ser abogada... Dentro de ser abogada en los casos que sí se podían, porque a ver, nunca... Hay casos. No va a existir mediación, por ejemplo, en un caso de violencia o de abusos, o hay cosas que no se pueden solucionar por acuerdos y necesitamos que un tercero venga y diga, pero sí creo que vale la pena la preservación de los vínculos. Sí, desde luego. Y bueno, esto, durante 17 años ejercí, hice muy poquito de derecho laboral al principio y me fui acomodando en el derecho de familia, y dentro del derecho de familia, que me gusta y que creo absolutamente, empecé a trabajar con víctimas de violencia y sobre todo con niños abusados. Y ahí fue cuando, bueno, es que tiene que ser duro también el ser abogada y que en el día a día ver a niños que sufren, eso tiene que ser algo que mentalmente te lo tienes que llevar para casa. No creo que es muy difícil separar, se acabó mi jornada y no pensar en llegar a casa. Ya, a ver, cuando te dicen el trabajo lo tenés que dejar afuera para poder seguir viviendo, a ver, yo ahí me explota la cabeza, digo, no puede ser, o sea, si no lo llevo adentro no lo podría hacer bien. Entonces, los viví, todos mis casos los viví en carne propia, pero sí creía que igual mi aporte podía hacer una diferencia. O sea, que aunque lo sufrías, veías que merecía la pena el sufrimiento que tú llevas a casa por la ayuda que dabas a los demás. A ver, es un sufrimiento controlado, está claro. Si no podrías sí, porque ayudar al final tampoco, no lo vives tú, pero... No lo podrías controlar. Sí que estás el 24 de diciembre de la noche con el teléfono escuchando alguna historia, o los fines de semana, y estás 24/7 con algunos casos puntuales. Pero bueno, eso también son elecciones. Pero bueno, creer que podés aportarle algo a esa familia o a ese niño, que no le va a borrar lo que le pasó, pues no se le va a borrar. Pero sí saber que tiene algo más para poder seguir. Entonces yo me veía más como una herramienta en eso, porque a ver, una sentencia, un papel no te soluciona nada. El tema es cómo lo aplicas o qué podés hacer, por ejemplo, que cese el abuso. ¿Qué? Cese el abuso, o sea, que ya no sea más abusado, o buscar ayudas externas, ya sean psicológicas, demás, y bueno,
poder valerse de otras herramientas interdisciplinarias. Una cosa que se me viene a la cabeza ahora, cuando por ejemplo tienes un juicio de estos, que tú sabes que hay una cosa familiar, un niño que está siendo abusado o lo que sea, y pierdes el juicio, o sea, que sabes que ese niño se va a seguir en esa mala situación, ¿cómo haces tú para decir, es que tienes que vivir con ello y no puedes hacer nada? O sea, simplemente resignación, no puedes hacer nada. Ya, a ver, diría que por suerte no me ha pasado mucho de que se den estos casos. Hablo de niños abusados así por uno de sus progenitores. Existen los caminos legales para seguir, ¿no? Recurriendo, apelando a esas sentencias. Sí pasa que en esto, bueno, el tema es que como todo el mundo que divide las cosas en ganar, perder y todo este binomio y hay otras soluciones intermedias. Bueno, sí, a ver, son cosas que en definitiva las llevas dentro, ¿no? Cuando no salen como querés que salgan. Sobre todo porque nos enseñaron como abogados, te enseñan a ganar. Claro. O ganás o perdés. Y quizás hay que darle algún otro toque. Sí, de hecho, en una sentencia ganar o perder tampoco es lo más adecuado. Lo perfecto sería que todas las partes estuviesen en un equilibrio, ¿no? Por eso hay veces que se puede, dentro de lo que es el derecho de familia. En definitiva, cuando si alguien habla que gana o pierde, ya están perdiendo los niños. Sí, ¿no? Y después los adultos pueden ganar o perder determinadas cuestiones, determinadas pero los posiciones. niños siempre son víctimas, 100% pero pierden de los todo. resultados. La familia pierde. En el caso de las sentencias, ¿quién suele denunciar? Que es una pregunta que me acaba de venir ahora. O sea, ¿suelen ser los niños? Nunca, claro. ¿Vecinos, o sea, las de trabajos sociales, o es uno de los dos padres? En casos de violencia... o maltrato, o cualquier tipo de... Y normalmente alguno de los dos padres, o bueno, otra familia que esté a cargo, abuelos, tíos. Es un momento duro eso. Es una adicción muy difícil también para un abuelo denunciar a sus hijos, pero sí, no, es lo que hay que hacer. Y durante tu carrera como abogada, o sea, ¿qué punto, o puntos, que imagino que sea más de uno, de inflexión hubo de decir, creo que esto ya no es para mí? Ya, bueno, esto a mí me pasó en la pandemia. O sea, particularmente me atravesó la pandemia, donde, bueno, hubo casi 1 año y medio de no actividad estatal. O sea, no había colegios, las audiencias en tribunales se realizaban online, con todo lo que dificulta el poder generar un vínculo con un entrevistador, con un juez, demás. O sea, los niños lo hacían por videollamada. Todo videollamada. El niño y el juez en videollamada, los niños en su casa. Sí, en su casa, con un padre al lado que no sabe puede justo ser con quién le maltratador. tocaba. Porque Claro. igual el niño en su casa hablaba de una manera, si estaba Claro, con mamá o con papá, digo, independientemente, ¿no? del género del padre, hablamos de que igual estaba en casa en un lugar donde no podía hablar. Igual tenía el maltratador a 1 metro mirándole. O sea, que eso no tiene validez eso. Entonces, aparte que el niño pierde la conexión porque es de forma telemática, si tienes al lado a la persona que te maltrata, no puedes decir, me está maltratando. Y así se realizaban las audiencias 2020-2021. Y en ese contexto, bueno, con un caso que a mí me llegó mucho desde siempre, que lo empecé a atender a principios del 2017. Y me acuerdo porque fue cuando nació mi hija más chiquita. ¿En 2017 nació? Nació en el 2016, pero era muy chiquitina y empecé a atender a un papá que vino al estudio ya con un juicio comenzado. Y bueno, me presentó su caso y sus 2 niños estaban siendo abusados por la mamá y por la pareja, una otra chica. O sea, la pareja de la mamá. Era un madre y una padre, o sea, una madre y un padre que tuvieron 2 niños y luego la madre lo dejaron. Se puso pareja con una chica y bueno, y ellas dos, sobre todo al varón, tenían 2 hijos, Lola y Joaquín. Joaquín era más grande y era varón. Y desquitaron, bueno, un montón de cosas que tenían contra el mundo, ¿no? Con su hijo. Y bueno, no solo fue víctima de abuso sexual, sino físico. O sea, yo lo conocía a Joaquín con la oreja arrancada. Todo. Horrible. Físico, sexual y psicológico, las 3. Horrible, sí. Y bueno, eso comenzó en el 2017, cuando yo empecé a intervenir en el juicio, que me acuerdo, lo primero que le dije es, bueno, ¿cuándo tenés a los niños? Los veía solo el fin de semana, que era el acuerdo para también, tenía alimentos ella, y los daba 1 vez por semana al papá, y le dije, bueno, el día que los tenés, los coges a los nenes y no los devuelves más. Bueno, ahí se me presentaron a mí ellas, así que ahí mi hija comenzó la guardería. Por eso te digo, me acuerdo mucho de cuándo comenzó el juicio. Y siguen en juicio. Siguen en juicio y están... 9 años después. 9 años después sigue el Poder Judicial tratando de revincular a esos niños con la mamá.
O sea, ahora están con el padre. Están con el padre y no hace 9 años que no van con la madre. La justicia sigue intentando llevarles con Los la revincula. mamá y su mujer. Sí, y a ver, ella pues sigue viviendo en la casa del padre. Y bueno, Sí. hay muchas cosas de trasfondo Sí. que no nos vamos a extender ahora, pues si no... Pero bueno, a mí en ese momento donde veníamos con... Cuando el padre no los devuelve, presentamos todo lo que había que presentar a la justicia, Sí. nos presentamos con los niños en el estado que estaban, inmediatamente el juez decidió que la Quitarlo. custodia la tenga el papá. O sea, que era algo claro, que no había Era duda algo- de que eso es... Sí, no, pues pasaron por el médico, pasaron por todos lados y la custodia la tenía el papá, eso en el 2017. Llegamos al 2020 y fue una decisión política, de política judicial, que están las revinculaciones casi sin audiencia, porque en Sí. audiencias es inexistente, y quieren revincular a los niños con la madre. Entonces a mí, bueno, digo, ya está, después de 4 años de juicio y pasando Eso todas es, estas perdón, cosas... disculpa, ¿eso es por petición de la madre o la Sí, la madre justicia sigue por su pidiendo cuenta? siempre. La madre lo sigue pidiendo siempre. De hecho, cada vez que el padre quería como que le desocupen la casa, ella pedía la revinculación con los niños, o igual un poco estrategia. Por eso te digo, sigue al día de hoy. El que hizo renunció a la casa y listo, los nenes están con el padre. Pero bueno, cada tanto pide para poder sostener otras cosas. Y Los niños contaban lo que le hacían, o sea, ¿tú sabes de primera mano las barbaridades que llegaron a hacerles? sí, a ver, a un niño no se le está, yo como adulto no jamás senté a un niño que hable conmigo, tiene derecho a no hablar conmigo, sino con profesionales sí, sí. auxiliares, psicólogos. O sea, se demás, lo cuenta que a puedan- un psicólogo y el psicólogo Sí. te pasa el informe a ti. Sí, a mí y al juez. Y bueno, cuando vi que, digo, bueno, a ver, yo estaba en un país que tiene muchos conflictos sociales, económicos, bueno, a mí me iba bien en el trabajo, pero en un país que ya teníamos casi la decisión de irnos y a mí lo que me ataba era la profesión, o sea, yo realmente la profesión es algo esencial en mi vida, Sí. lo que hacía. Entonces yo decía, no me voy a ir, porque en otro lado no voy a ejercer como acá. Y cuando empecé a ver que pasaban, bueno, este caso muy puntual, pero muchos otros, y yo vi cómo estaba trabajando y digo, a ver, soy un monigote más del O sistema. sea, tú viste muchos casos, tanto en primera persona Sí. como de otros, viste muchos casos de ese... Sí, a ver, y tenía mucho trabajo en esa época y digo, bueno, a ver, soy un monigote, soy un payaso, acá estoy sosteniendo algo que no debería funcionar, o sea, debería Sí, que no debería mezclar ser. y barajar de nuevo y hacer otro sistema diferente. Digo, ¿qué hago acá? Condenando el futuro de mis hijos, que tengo 2 hijos, por algo que sí creía profundamente, pero que vi que no Que no funcionaba. funcionaba, esa es la cosa. Entonces me acuerdo en ese momento, le digo a mi marido, ¿sabes qué? Tenés razón, nos vamos. Él se quería ir y nada, me dijo, ¿me decís en serio? Empezamos a organizar hoy y así organizamos y nos vinimos a España. Llegué acá y dije, no, me voy a trabajar de cajero en un supermercado o un comercio o lo que sea y dejo. O sea, para mí fue un duelo tremendo. Fue un dejar mi- punto de aparte Sí. en ese momento. Y bueno, mi decisión era esto, me dedicar a mis hijos, a su futuro y hago otra cosa, nada que ver. De hecho, empecé a hacer otra cosa. Me puse a trabajar y pasó un tiempo, pero claro, me picaba esto interno, es decir, a mí me Yo creo gustaba. que si ahí tienes algo que te arde por dentro de ayudar a los demás, tienes que ayudar a los demás. Y no encontraba bien el dónde, ¿no? O el cómo. Me puse a estudiar, hice la carrera acá en España de mediación universitaria. Te digo, ya la mediación existe desde el 2015, es operativa en Argentina. Y sí lo que veo ahora es en que existen formas de ayudar de otra manera. Igual, Efectivas. más efectivas y para las partes más... Menos dolorosas, podría ser. Sí, a ver, menos dolorosas, más baratas, que no Sí, es menor, eso es porque un- bueno, también hay un impedimento de acceso a la justicia. Hay gente que no se no se divorcia porque no puede pagar el divorcio, es una Yo locura. conozco mucha gente que cuando se va a divorciar está más preocupada por la parte económica que por la parte sentimental, porque no llegan, es imposible. Claro, o una herencia. A ver, quitemos si En- querés en la España parte de yo que creo que es el problema principal ahora mismo, las herencias. O sea, que hay familias que se destruyen por eso, literalmente. se dejan de hablar, hermanos que ¿Tú has se visto dejan de algún hablar. caso de...? Sí, allá y acá, o sea, eso... ¿Y has tenido que mediar eso? Sí, las herencias en mediación son totalmente aptas para hacerlas por mediación, son mucho más económicas, pues también hay bienes que se dejan, que uno prefiere que no lo tenga el otro, pero tampoco lo puede tener uno, Sí. no va a juicio porque es carísimo y Se queda termina ahí en la casa del pueblo tirada, destruida, ¿Cuántas hay? con lo hermoso que es España y decir, sí. bueno, y vas y hay un montón de casas abandonadas, porque la herencia no es, o sea, no se puede hacer, es impracticable para esa... Y sobre todo esto, los vínculos que se dejan de Eso lado es lo más por, duro, más que lo económico. por lo económico. Y bueno,
Y una cosa, si, por ejemplo, o sea, para que la gente se haga una idea, si alguien quiere ir a un mediador, que yo creo que es una idea fundamental porque es más barato y si puedes resolver algo y quedar bien con otra persona es mucho mejor que acabar tirándote los trastos a la cabeza en un juicio. ¿Cómo sería, ya sé que cada caso es diferente, cómo podría ser más o menos un primer contacto si tienes dos personas que se van a divorciar o dos hermanos que están luchando por una herencia y acuden a ti o a cualquier otro mediador? ¿Cuál es el proceso más o menos a seguir? A ver, primero, perdón, ¿no? Pero para dejar Sí. un poquito aclarado el tema, o sea, todo puede pasar a mediación, o sea, todos los temas Cualquier pueden ir a cosa. mediación, excepto temas que los resuelva la justicia penal, o sea, que haya un delito Sí. de por medio. En derecho de familia, si hay violencia o abusos, no Eso se es puede ir a directamente. mediación, porque, a ver, sería impracticable un ¿Estás acuerdo en abusando de esos un menor? casos. No. Sí, eso no se podría mediar, pero después cualquier cosa puede ir a mediación. ¿Por qué se viabiliza el diálogo y los acuerdos? Ahora, una persona, hay un registro de mediadores, así que uno entra en internet y busca mediadores en Cantabria, mediador en Sí, Santander, lo en único Maliaño. que yo voy a dejar su Instagram de media hora en el primer comentario en la descripción. Ya, bueno, pero uno busca, acá lo importante tampoco es lo personal, Sí. sino que sepa que existe esto, porque realmente Ayuda. ayuda muchísimo porque lo que se intenta es mantener el vínculo, mantener la familia. O sea, Digo, estoy hablando de derecho de familia, o a ver, en un trabajo, mantener la relación Sí. laboral, pues puede ser entre compañeros, o entre un empleado y un jefe, o alguien que sea superior, por ejemplo, un encargado. Se puede ir a conflicto. mediación, eso también interviene. Ah, no había acá. pensado eso, claro. O sea, Acá que el objetivo de la mediación no es ganar o perder, es solucionar la diferencia con Claro. un juicio. A los abogados se les enseña a ganar o perder el Claro, juicio. a un mediador no. Y el ser humano es un poco ego y es un poco el valor. O sea, el ser humano entiende, o sea, esto no, hay que verlo, que uno entiende que si pierde, está en juicio su vida, su razón. O sea, si no tengo razones, o sea, estoy en juicio yo, ya no pasa Sí. por lo que se está discutiendo. Sí, 100%. Y uno no se da cuenta que hay veces que se gana una discusión pero se pierde la familia. En una pareja, en unos novios. Sí. Te gané la discusión pero perdimos el vínculo. ¿Por qué crees que pasa eso de querer ganar siempre? Yo creo que es esto, porque a uno le ataca... ¿El ego? Sí, el ego, la individualidad, o sea, su ser, es su valor. Yo creo que la persona se siente atacada en el ser, en lo más interno. Yo creo que es el principal problema, por lo menos de pareja, de lo que se ve, yo creo que es el principal problema, el no hablar las cosas. ¿Hay alguna técnica en pareja para no matarte en cuanto estás de desacuerdo? Sí, existen. A ver, primero, yo creo que en pareja y en todo, ¿no? Es buscar qué se quiere el objetivo. O sea, yo quiero que mi pareja subsista. Claro, yo creo que ese es el principal objetivo. Sí, que la gente no suele tener en cuenta cuando discute. Entonces, quedamos mañana en salir. Por ejemplo, nosotros dos quedamos en salir mañana y llegás 20 minutos tarde. Y hago un escándalo y empiezo a los gritos y al final no salimos porque estamos peleando 3 horas, entonces esos 20 minutos se transforman en las 3 horas, perdimos o la cena o el evento Todo que el mundo teníamos. ha vivido eso, además, yo creo, alguna vez. Por eso para un ejemplo simple, ¿no? Entonces, ¿yo por qué estoy enojada? Por los 20 minutos tarde, que igual llegamos o no al evento, no importa, es secundario. O porque pienso que no te intereso, que es más importante lo que estabas haciendo. O sea, todo lo que yo le pongo a esos 20 minutos tarde. Claro. Entonces, igual decir, a ver, ¿por qué llegaste tarde? A ver, que es dificilísimo, ¿eh? Yo sé que lo que se plantea es muy difícil. De hecho, nos pasa a todos. A mí me pasó, yo me divorcié. A todo el mundo le... a mí, yo sigo con mi pareja, yo estoy casado, yo sigo con mi pareja y antes nos pasaba mucho y es muy difícil. Hicimos, sin saberlo, sin saber que estamos haciendo mediación, hicimos lo que tú nos dijiste. ¿Queremos estar juntos siempre? Sí, pues los problemas hay que resolverles. Porque discutíamos y hay que resolverles y yo creo que lo que tú has dicho es la clave para tener una relación de familia o de cualquier cosa clave, saber el objetivo. Si nuestro objetivo es estar juntos, ¿qué podemos hacer? Y yo he pecado, y yo creo que todo el mundo, lo que tú has dicho, de cuando discutimos con alguien, imaginarnos nuestras cosas, lo que tú has dicho, llega tarde porque no me valora. Igual otra persona estaba comprando un regalo para dártelo después de la cena, es que nunca se sabe. Sí, nada, o se quedó dormido. O sea, el tema es que no importa. Y donde más se nota, porque uno puede hablar de pareja y entonces empieza a confundirse o es casi una terapia. Entra el juego de la psicología y la terapia de pareja. Pero donde más se nota el efecto de la mediación es en familias que tienen hijos. Entonces, están peleando. El padre porque piensa que lo mejor del mundo es que haga fútbol. La madre no, que no haga fútbol porque es violento, quiero que lo mejor que vaya a ajedrez. Entonces,
llega un punto la discusión esa, que el chico no va ni fútbol ni ajedrez, o que no importa lo que quiere el Y chico. el que sufre es que el niño igual quiere hacer baile, y le están entre ajedrez y fútbol y no le gusta ninguna de las dos. O los horarios, o dónde vive, entonces, en pos de pelear, supuestamente, pues yo estoy segura que cada padre cuando está yendo a un juicio y está planteando lo que quiere para su hijo, estoy segura que es lo mejor para ellos, o sea, uno está seguro que es lo mejor para sus hijos en su idea. Ahora, no escuchar al otro o no tratar de conciliar, en buscar un intermedio, no solo a ver qué quiere el hijo, porque capaz que el hijo no está en edad de decidir, Sí. pero digo, ponerse de acuerdo y aparte entender que si tuvieron un hijo es por algo y para algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nuestro hijo crezca sano, que crezca bien y que sepa que tiene... Feliz. Sí, feliz, y que sepa que tiene dos padres que van a estar velando por él. Entonces, lo demás son acuerdos. Un día va a ser más lo que quieres tú, otro día va a ser más lo que quiero yo. Claro, llegar a un punto medio. Que el divorcio no se transforme en esto, en el fin de una familia. ¿Y tú crees que la mayoría de los casos, casos específicos por supuesto, pero la mayoría eso pasa? O sea, que cuando se divorcian miran por el bien de los niños, o que la mayoría de divorcios miran por el bien de los padres y no de los niños. Yo creo que todo el mundo piensa que mira por el bien de los niños. Pero no. Y pienso que normalmente se destruye esa relación. Yo lo que veo en la gente que conozco es que al final los niños son los que sufren siempre un divorcio y que los padres se pelean por la custodia, se pelean por mil cosas y nadie le pregunta al niño qué quiere hacer, le pregunta a un juez y es muy pequeño para decidir. Mis padres se separaron cuando yo tenía creo que 7 años y a mí el juez me preguntaba con quién querías estar y tú no puedes preguntar tampoco a un niño con quién quiere estar con 6 años. No. Con papá y con la mamá, ¿con quién va a querer estar? Con los dos. Es imposible decidir. Y ¿qué te iba a preguntar? A la hora de mediar con dos personas, un padre y una madre, imagínate, porque la mayoría de los casos, por desgracia, hay gente que se tira a matar, o sea, que de repente te ama a odio en 2 pasos. ¿Cómo haces o cómo empiezas la conversación para que esas personas se sienten a hablar? O sea, para que no se maten al principio, porque imagino que al principio sea, no, es culpa tuya, no, tuya. Vale, bueno, tiene que ver un poquito también, que me preguntaste cómo uno hace para acceder a mediación, ¿no? Digo, aparte de encontrar al mediador, lo primero que pasa es una sesión informativa. Porque, a ver, si citas a las partes y preguntas cuál es el posicionamiento de cada uno o qué quieren en la primera sesión, donde de base se puede hablar de que sí, que se odian o que... Bueno, el conflicto ya está. Entonces, ahí no tendría cabida la mediación porque en la primera sesión cada uno plantearía lo suyo, explota todo y ya. Se hace una primera reunión que es informativa, donde se le dice a las partes no solo lo que es la mediación, sino cuál es el objetivo, cuál es la técnica, cómo se va a trabajar, qué se les va a ofrecer a cada uno, porque la idea no es ganar-perder, sino es comprender, primero comprender atrás de la posición de cada uno cuál es el interés real de cada uno. O sea, que subyace atrás de esa posición. Y luego el poder escucharse, a ver, son técnicas que se aprenden, ¿no? Sentarse y escucharse. Poder escucharse, poder ofrecerle soluciones a las otras partes. O sea, no el mediador, que se puedan ofrecer soluciones entre ellos. El mediador actúa como tercero imparcial, no va a decidir quién tiene razón. O sea, no se trata de razones. Claro, tu opinión no la das, simplemente ayudas a que ellos lleguen... No. O sea, eres una guía. A ver, sí, es una guía con conocimiento del tema, ¿no? Porque para poder llevar después este acuerdo al juez para que diga que tiene fuerza de sentencia y que las partes lo puedan realmente ejecutar, o sea, tiene que estar de acuerdo a la ley. Llevar el acuerdo a un mediador legal para que eso quede constancia de ello. Claro, el acuerdo tiene la misma fuerza que una sentencia judicial luego, pero... Eso es una duda que tenía, yo pensaba que no, pero eso está muy bien. El tema es explicarle a la gente que lo que están discutiendo hoy se puede resolver hoy también, porque igual tenés X número de sesiones, porque hay gente que necesita ir 2 veces al mediador y hay gente que necesita ir 15. Sí, claro. Pero puedes decir, bueno, a ver, vamos a venir todos los martes o 2 veces por semana o 1 vez por mes. Eso, bueno, se va trabajando de acuerdo al caso, pero no pedís una audiencia al juez y esperás dentro de 6 o 8 meses para ir. Igual es demasiado tarde ya. A ver, ¿qué actividad va a hacer nuestro hijo? La decidimos en 8 meses. Listo, se perdió el año. O, ¿cómo se va a hacer la comunión de la niña? Ya. Hay, de verdad, claro, yo lo miro desde mi punto de vista, de verdad hay problemas grandes por cosas como cómo se va a hacer la comunión. La mayoría de los problemas son serios. ¿Sí? La mayoría de los juicios, en realidad, hasta quitando la mediación, la mayoría de los juicios son por estos temas. ¿Y es siempre de padres separados o también hay mediación dentro de parejas
No, separados normalmente, ¿no? A ver, en realidad la mediación puede surgir, es muy difícil que lleguen a una mediación una pareja que está junta, normalmente van a terapia, pero sí se podría. Vale. Donde se ve mucho la mediación es con relaciones vigentes con continuidad en el derecho laboral. Por ejemplo, un conflictivo en empresa. Entre una planta, Sí. en la planta de la empresa, con un turno que no funciona y ver cómo se soluciona, y sí. Y Y se mantienen los contratos de trabajo. Ahí, eso por ahí lo se ve general, efectivo. porque los ambientes laborales es algo... Es Yo he pasado difícil. por muchos trabajos, es algo difícil. Por lo general, después de la mediación, por ejemplo, un conflicto encargado-empleado, después de la mediación, a largo plazo, si seguís los resultados, suelen ser buenos resultados. Sí. Sí, o sea, que se llega a una solución 100% real. Sí, a ver, con vínculos que van a continuar, sí. Es una maravilla, ver que Eso ha resuelto es. algo que se alarga en el tiempo, porque es muy fácil resolver algo que dure 2 meses, pero ver que se alarga en el tiempo y que de verdad lo que has Y aparte hecho... son buenos empleados, igual son gente que está chocando en conflictos y lo que hay que ver es el por qué. Sí, que igual serían hasta mejores amigos fuera de ese conflicto. O sea, que se pueden llevar bien, tener la misma visión, pero... Sí. O directamente saber si hay que cambiar de turno, si hay que cambiar de dinámica o de puestos de trabajo, o sea, lo que sea, pero digo, la solución se puede encontrar. Y en una familia, la mediación puede estar, se puede ejecutar en cualquiera de las etapas, estando juntos, pero es Para no separarse rarísimo, es igual. rarísimo, es extraño. Normalmente uno tiende más a hacer una terapia con psicólogos. Cuando la gente se quiere separar, antes de separarse, incluso parar cómo se separa. Ir a mediación para ver cómo uno se separa Para es, separarse sin conflicto. creo que es La el mejor momento decisión. oportuno. Yo creo que la saber mejor cómo. decisión, sobre todo si tienes hijos, ¿no? Sí, sí, es el momento oportuno. A ver qué se va a hacer con la casa, o sea, hay un montón de sistemas, se la queda uno, se la queda otro, si se alquila, si un año uno, un año el otro, o sea, hay mil fórmulas. La gente, yo creo que no es consciente de lo que implica una separación en un juicio cuando tienes casa e hijos por medio. Se puede convertir en una guerra porque uno siempre va para casa al final. Yo creo que una mediación puede resolver esto de forma pacífica, que tus niños sigan teniendo padre y madre que se llevan y se hablan y todo, eso vale oro. Lamentablemente, ¿sabes quién gana con los juicios? Cuando hay bienes, no los niños, pero cuando hay bienes son los abogados. ¿Sí? Son los que más... Y son los que más ganan. Ya. Y lo he escuchado de un montón Sí, bueno, tú lo sabes de colegas abogados, decir, bueno, que se sigan peleando, total, voy aumentando Más, el claro. porcentaje que me quedo del inmueble. Y hay gente que no le importa perder mientras que no se lo lleve el ex marido o la ex mujer. Sí. Prefiero dejárselo al abogado antes de que se lo lleve mi ex mujer, eso lo escucho. un Acaban montón de perdiendo veces. los dos. Los dos, Sí. los hijos, pierde todo el mundo menos el abogado. Incluso también se puede iniciar mediación con divorcios sucedidos hace mucho tiempo. O sea, imaginémonos, hay un divorcio, ya está la custodia definida, los alimentos, demás, y hoy hay conflictos porque el niño que tenía 6, 7 años, hoy tiene 14, 15, vale. y está adolescente y no sabemos cómo hacer, y si cambiamos, no sé, quién tiene Sí. la custodia o la dinámica, o porque ya a los 14, 15 años ni están ni con mamá ni con papá, están en la calle. Bueno, ahí se puede replantear un poco la comunicación y volver a hacer acuerdos. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque hacer un incidente, se llama incidente cuando reabrís un juicio. O sea, había un juicio, Sí. ya había una sentencia y tenés que presentarle algo nuevo al juez. También tiene su valor económico. Una mediación es muchísimo más barata O sea, que un juicio. por lo que me comentabas antes de empezar, es pero muchísimo 80% más barata. Hay una diferencia brutal. En un divorcio sí, en un divorcio sí. Y incluso a ver si necesitas, igual supongamos que es esto, es replantear cómo es el régimen de comunicación, porque cuando se acordó algo, ya sea 10 años antes o un año antes, los dos tenían un trabajo X, con horarios X, todo, y hay que replantearlo porque la vida Sí. cambia. Sí, sí. Igual te lleva 2 sesiones de mediación y gastaste entre, no sé, 150 euros y solucionaste. Y 2 semanas. A ver, no quiero ser irresponsable Sí, 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 en decir sí. números, porque cada caso tiene lo suyo, pero... y sobre todo porque cada colega cobrará Cobra lo suyo diferente. y no quiero meterme porque no hay tarifas reguladas, ¿no? Pero igual es una sesión donde cada parte pagó 60 euros y tuvo un espacio de conversación y sobre todo esto, de ideas que igual no se le ocurrieron a uno estando solo Ya. en casa. Eso está fenomenal, porque además uno cuando está enfadado con sus problemas no ve más soluciones que las 3 que le dice el cerebro. Ya está, no tiene más miras. Y sobre todo, bueno, esto de que los mediadores no juzgamos, no decidimos y no intervenimos, sí ayudamos en la lluvia de ideas. Eso está muy bien. Porque hay cosas que igual les funciona a un montón de gente y uno las puede proporcionar como, a ver, la pensaron y empezar a construir O juntos sea, acuerdos. no resolvéis para nada el conflicto, lo que hacéis es
guiar a las dos personas para que resuelvan el conflicto ellos solos. Sí, y sobre todo te voy a decir por qué, Aarón. Y esto creo que se aplica no a la mediación, a la vida, a Sí. todo. Cuando algo viene impuesto desde afuera, No es igual. uno no tiende a cumplirlo bien. Y cuando uno se pone un objetivo y está convencido de eso, tiende a diferente. cumplirlo. Entonces, si sabes que lo que vas a hacer ahora, porque lo acordaron, porque tu hijo es lo más importante para ti, pero también para tu ex, porque igual Sí, también claro. hay que ver eso. Sí, el hijo es más Entonces decir, importante para bueno, los dos, claro. a ver, nos pusimos de acuerdo en que esto es lo más importante. Entonces, igual hoy nos queremos matar y no importa, porque los que se divorcian son la pareja, Claro, no el niño. no el niño. Entonces Eso es ahí se verdad. cumple. Por eso te digo, a ver, yo en carne propia, que hice las cosas mal seguramente, como todo el mundo, hemos tenido momentos. Pero yo hoy te puedo decir, mi ex marido es mi mejor amigo. A ver, Sí, yo ¿es mi te mejor entiendo, amigo? sí. No sé, a ver, es el papá de mis hijos. Los o dos sea, remáis en la tengo- misma dirección familiar. Sí, y el primero que tiene que estar ahí para mí, respecto a mis hijos, es él. ¿Por qué? Claro. Pues son sus hijos. Claro. No... Y el primero que tiene que estar interesado en que tú estés bien es él y en que él estés bien eres tú. Porque solo si tú estás bien puedes cuidar bien a tus hijos. Si una persona está mal no puede eso. hacer bien de... Y no hablo del idealismo, decir, ay, qué bien, yo quiero que esté No. fantástico, por algo sigo divorciada, a ver si no... Sí, pero que Pero esté que al bien y que le final- vaya bien porque es la única manera de... Que al final es buscar soluciones, para ver, uno trata... Eso también, además cuando tú crees que la decisión es tuya, o sea, si en vez de una sentencia judicial, si crees que la has hecho tú, es que la vas a hacer con cariño. Si tienes que hacer algo porque te lo mandan, lo que has hecho tú. Pero si crees que es idea tuya, que es en la mediación, es yo creo que la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, tú, alguien que ahora mismo estaría en una disputa de herencias, laboral, de pareja con niños, de pareja sin niños, de lo que sea, ¿qué crees que es lo más difícil para dar el primer paso? O sea, ¿cuál suele ser el freno para que la gente no lo haga y vaya a juicio? ¿El desconocimiento, el no querer dialogar, el no querer sentarse enfrente de la otra persona que tiene rabia en ese momento para hablar con ella? A ver, yo creo que primero sí lo emocional es lo que está guiando Sí, ¿no? todo, ¿no? Que son todos los sentimientos negativos que, a ver, cuando uno incluso termina con un novio, se lo cruza en la calle, después no lo saluda, decís, a ver, si compartimos un año Ya. y no tenemos nada, o sea, no tenemos nada para mediación, ¿no? Pero decís, ay, o un jefe, me fui del trabajo, ya está, no lo saludo más, no le hablo más, o sea, todos los sentimientos quizás es la primera barrera. Pero luego, a ver, hay que tener en cuenta que todos los casos que van a pasar por una mediación, que son los casos que normalmente pasan por un juicio, siempre hay algo que hay que resolver, que estamos obligados a resolverlos porque ese conflicto, si no, va a seguir ahí y va a estallar y se enquista. Entonces, buscar, yo creo que lo más difícil es encontrar el objetivo. Decir, bueno, a ver esto, quiero que mis niños estén bien. Quiero en una herencia, hermanos que ya no se hablan y que no están discutiendo por los platos y las cucharitas. Están discutiendo por quién cuidó más a mamá, quién estuvo más, Eso porque es yo feo, le pagué las cuentas y tú no estuviste. O sea, entonces, a la hora de discutir lo que es el valor económico de una casa, en realidad están discutiendo Sentimiento. cómo fue su crianza, cómo fue su adultez, quién estuvo más y quién estuvo O menos. sea, en realidad los problemas nunca son los que parecen ser, siempre es cosas que están ocultas detrás. Por eso es lo más difícil, bueno, eso sí que es nuestro trabajo, ver qué está detrás. Ayudar escuchando las partes y Exacto. para esto se hacen sesiones que no son siempre conjuntas. Sé por separado también. A ver, las sesiones son conjuntas y se le comunica a las partes que se pueden hacer sesiones por separado si ellos quieren y si se hace una con separado con uno, se va a hacer con el otro. Es que claro, ellos igual ni siquiera saben cuál es su problema. Probablemente. Claro. Probablemente acá hay... Bueno, ahora está muy habitual escuchar el tema de las heridas de la infancia y todo, que respecto a otras cuestiones, ¿no? De apegos, demás. Pero bueno, esto es importantísimo. Normalmente uno no Es está verdad. discutiendo lo que pasa hoy, está discutiendo el miedo que tengo a este abandono, el miedo que tengo a que pase tal cosa, a ver si mi valor de madre, o sea, yo discuto contra mi ex a ver por si lo estoy haciendo mejor o peor, pues quiero hacerlo 100%, mejor, porque... Yo creo eso 100%. Al igual que yo creo que los conflictos de pareja suelen ser porque el hombre pide a la mujer lo que su mamá no le dio y la mujer pide al hombre lo que su papá no le dio. Hay muchas veces que veo conflictos de gente que conozco y digo, es que estás pidiendo en esa persona lo que te faltó a ti de pequeño y no es responsabilidad de tu pareja dártelo. No tiene por qué dártelo, por lo menos pídeselo y háblale claro. Yo creo que las parejas no hablan, ¿eh? Tú Yo creo habiendo que el visto ser humano tantas no. parejas... Ya, el ser humano no habla. El ser humano no habla. Ya, porque entre amigos tampoco, entre padres y hijos tampoco hay la comunicación que debería haber.
Es un tema de autoprotección. Pues si me muestro más vulnerable y te ¿Tú digo crees? lo que necesito, igual me puedes lastimar más. Pero incluso con un padre y un hijo, por ejemplo. Bueno, a ver, también hay mediaciones entre padres e hijos, Sí, no, es que hay muchos intergeneracionales, problemas, sí. claro. También, o sea, ponerse en un lugar, o sea, también es muy difícil saber desde qué lugar hablas, porque a veces padres te dicen, yo no me voy a poner al nivel de mi hijo, pues soy el padre. ¿Hay ego de esa forma en un Sí, padre? sí, sí, eso seguro, a la hora de, porque lo digo yo. A mí eso sí me parece duro, ¿eh? Un padre o una madre tengan esa perspectiva de sus hijos de Ya, bueno, no voy a pero- bajarme a su nivel, sobre todo si es un Pero- adulto ya, que el hijo tiene 30 años. Pero existe, entonces hay veces que es entender que si uno llega a tener una comunicación asertiva, o sea, donde realmente se esté transmitiendo, no se está exponiendo a que lo lastimen. Entonces, bueno, que al final el llegar a un acuerdo va a ser un ganar siempre. Va a ser un ganar para uno. Sí. O sea, que tú crees que es autoprotección, por lo que el ser humano no... Yo creo que sí. A ver qué es. ¿Ves diferencias Se me en va eso? un poco del ámbito No, no, profesional, yo, ¿no? Pero, yo opino igual, ahora que lo has dicho, opino igual. pero sí. ¿Y crees que hay diferencias en la mediación y a la hora de afrontar un conflicto por esto que tú dices de la autoprotección y cómo somos los hombres y las mujeres? Porque los hombres, yo por mi experiencia, nos cuesta mucho más hablar. O sea, ponerme a mirar ante una persona que no conozco, a contar mis intimidades de cuando es pequeño o tus heridas, yo creo que una mujer tiene más facilidad. Pues a mí hay amigas que me han contado heridas suyas de pequeña. Yo jamás me sentaría con un amigo hombre y le contaría cosas que me hacían llorar cuando tenía 5 años. Ya me estás trasladando otro tema que me gusta un montón, ¿eh? Pero bueno, que tiene que ver con los estereotipos y los prejuicios. A ver, el hombre no llora, el hombre no puede ser sentimental, no puede ser emotivo porque es algo de crianza. Es que todos lo somos, pero ninguno lo mostramos. No, por eso, pero él no puede, Claro. digo, es un tema Sí, de sí. crianza, ¿no? Sí. Si llorás es porque sos Sí, sí, sí. una nena, así por lo menos en mi época, sobre todo de mi Yo creo que ha sido generación, toda la historia eso. y las mujeres tenemos como el permiso a ser más Sí. sentimentales y más emotivas, lo que nos lleva a poder hablar más. Pero bueno, esto es cultural, es totalmente cultural. ¿Sí? Yo Sí. es que no me imagino abriéndome a otro hombre, ¿eh? Yo a mi mujer le he contado cosas que jamás pondría a un amigo y les quiero a mi mujer y a mis amigos, les quiero, pero yo creo que no tenemos la misma capacidad como para los hombres. Cuando un amigo te cuenta un problemita dices, va, ya pasa, una palmadita y te vas a tomar una cerveza. Ya, bueno. Y ya está. Y una mujer, ¿pero por qué es esto? Es como diferente. Ya, sí, bueno, yo creo que es cultural esto, ¿eh? Cultural de generación en generación, así que ya está como muy establecido de esa manera, pero... ¿Y eso se nota en una mediación? ¿Que el hombre está más cerrado o menos Sí. propenso? ¿Sí? Sí, a la hora de la comunicación se nota. O sea, tienes que tratarlo, tienes que nota. saber llevarlo de otra forma. Sí, bueno, hay técnicas de diálogo que para poder hacer preguntas circulares, o sea, que o sea, si te hago una pregunta directa y me decís, no, eso no te lo cuento, cerró, Sí, y te dicen, adiós. ahí, bueno, Se ya cerró, se acabó la bajamos conversación. persiana y ya está. No sirve, entonces hay que buscar la forma para que esto Se resuelva. se resuelva. A ver, el hombre de por sí, si vamos a hablar, ¿no?, de estos estereotipos, si bien le cuesta comunicarse más, comunicarse en el sentido de abrirse, ¿eh? Los sentimientos, sí. Igual hay que plantearle también esto, bueno, entonces busquemos el objetivo, cuál es el camino, cuál es Más la racional, de herramienta, forma más entonces, racional. claro, llegar a lo mismo, pero por otro camino, vía. que igual es más largo, pero Sí, no pero importa. lo importante es la solución final. Es poder ver a cada persona con sus necesidades. ¿Y los niños van a la mediación, no? Cuando hay problemas. A ver, si hay acuerdo entre los dos padres y quieren, incluso se puede pedir auxilio en el Sí. sentido jurídico de la palabra, bueno, auxiliarse de otras ciencias. Entonces, por ejemplo, pueden intervenir trabajadores sociales, terapeutas. Dentro de la mediación. Dentro de la mediación se puede convocar a otro profesional. A ver, va a ser claro Sí. si te lo explico de esta manera. Vamos a discutir dónde termina mi lote de terreno y dónde Y empieza comienza el el tuyo. Entonces vamos a llamar a un ingeniero, Es un alguien arquitecto, experto alguien en- para que, bueno, ponga el Vale, límite sí. topográfico, que no lo va Sí, a sí, poner sí. el mediador. Bueno, o vamos a definir en una empresa también una cuestión de por qué no están funcionando determinadas cosas y quizás hay que llamar a alguien que haga una fiscalización o finanzas u otras cosas. Claro que eso tiene que ser Bueno, alguien que tenga y en el expertise. tema de los niños lo mismo. O sea, si va a intervenir un niño, la idea es primero protegerlo en su niñez. Entonces no estar exponiéndolo a un conflicto adulto. Si se lo invita desde otro lado. Igual es No más se normal hace- de un adolescente. Pero un niño no se lleva al mismo sitio de la mediación, para que se hace en otro sitio.
A ver, depende. A ver, si estamos hablando de un niño de 16, 17 años, donde se va a establecer un nuevo régimen de comunicación y custodias y demás, porque igual el conflicto está dado por cuestiones de adolescencia. Se lo invita para que también pueda ser parte y hacedor de su nuevo acuerdo. Entonces, igual ahí sí se lo lleva al espacio de la mediación. Pero un niño chiquito no, un niño de 6 años. No, a ver, por lo menos en mi idea Sí. es cuanto más ajeno pueda quedar a todas estas cuestiones, Sí, 100%. pues el niño no tiene que tener la dualidad de si quiere más a mamá o a Y papá. te acuerdas toda la vida de esas cosas, además, ¿eh? Eso no se pasa. Eso te acuerdas, tienes 50 años y te acuerdas. Eso es No, eso algo para no toda la hay vida. Y lo que hablan entre los niños. ¿Cómo lo que van entre los niños? A ver, viene mi niña una vez y me dice, mamá, ¿no vas a ir a juicio, no? No. Ah, no, porque a Julia o a María, que fueron a un juzgado y tal cosa. O sea, los niños hablan de cómo fueron a la separación de sus padres. Con niños chiquitos. Ya. Entonces, eso los marca. Eso es horrible. Y después de la mediación, o sea, por ejemplo, un conflicto con los niños, que se ha llegado a un acuerdo, se ha validado legalmente y todo, y pasan, o sea, ¿hay alguna técnica o alguna forma de hacer ver a sus padres o a ese jefe con ese empleado o a sus hermanos que luchan por una herencia, algún consejo que hagan ellos ya sin mediación, aunque bueno, la tienen que volver a contratar, que la contraten, pero para llevarlo bien? Porque yo imagino que si yo me peleo con un hermano por una herencia y hacemos mediación, todo está guay, pero como que siempre se nos queda algo dentro y va pasando el tiempo y si algo se queda enquistado, igual pequeñas charlas o pequeñas cosas de vez en cuando pueden ayudar a que eso no vaya más. O sea, bueno, eso creo que también es una necesidad de las partes. Uno trata desde el momento uno a invitar a primero el autoconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo y por qué y cuál es mi objetivo? Porque al final es eso. Y luego a que la comunicación existe y sea una comunicación asertiva. Eso se trabaja todo el tiempo. Entonces, esperando de que la gente continúe por ese camino. O sea, que hay que dar por hecho la buena voluntad de esto no se acaba aquí, va a seguir siempre. A ver, es importante saber que uno puede ir a la mediación, a una sesión, a 2, a 3, y decir, listo, yo llegué hasta acá y no quiero más, me voy a juicio. O sea, también suele pasar el no. La mediación es voluntaria, no iniciaste y te tenés que quedar. Si iniciaste y si querés te vas, que no pasa nada. O sea, que igual hay gente que no quiere ceder o que no quiere acaba en un juicio. O que uno diga, a ver, que también es útil porque es esto, nos estamos divorciando y hay que determinar cuáles son los puntos. El inmueble, o sea, qué hacemos con la casa, tenemos de los niños los alimentos, la custodia, todos cómo va a ser la comunicación. O sea, empezás a dividir todo punto y decís, bueno, yo en esto no lo quiero solucionar, por lo que sea. O sea, pues yo considero que gane más. Uno puede ir a mediación por unas cosas y por otras no. Eso es interesante también, ¿eh? Porque llegar a estar de acuerdo en todos igual es más difícil, pero saber que puedes estar de acuerdo en algunos... Pero yo tuve casos, incluso acá, mismo, casos donde lo que es la custodia, la comunicación... que uno dice, la comunicación no es nada más si te veo martes y jueves, es las fiestas con quién las pasan, los periodos no lectivos, quién los lleva a la actividad, quién los trae, quién los lleva al médico, se le avisa al otro, o sea, empiezas cosa por cosa, que es enorme todo ese tema. En un juicio, en una sola audiencia de 2 horas, o sea, que es imposible. Es que yo ni siquiera había pensado cosas como quién lleva al niño al médico. O sea, ni siquiera dentro de mi cabeza había pensado que en un conflicto, claro, pero son cosas importantes. Ya, pasa que después en la vida son lo que generan los grandes conflictos. Claro. Entonces, todo eso se puede hacer en mediación, igual no haces los alimentos, pues no estás de acuerdo. Y los alimentos te lo dio un juez. Y al juicio llevas ya todo hecho, menos el punto, los 2 puntos llevan que el acuerdo sobre todo lo demás. Eso me parece muy útil, ¿eh? Y vas a un juicio, haces lo contradictorio, a ver quién gana más, quién gana menos, después decides. O sea, la mediación suele ser sobre todo para laboral, de pareja y de herencia, ¿es lo principal o...? Sí, a ver, se puede hacer todo, se puede hacer mediación educativa. ¿Cómo educativa? A ver, está hay mediación educativa, ya sea conflictos entre familias y las instituciones, o entre niños, adolescentes, o partes dentro de la misma institución, donde se arman conflictos dentro de los ámbitos educativos. ¿Con un profesor, por ejemplo? O... Sí, por ejemplo, antes de que haya denuncia ante el ministerio y ver, y te contratas un abogado y llevas y tal cosa, sí. ¿Hay problemas tan serios dentro de un instituto? Para mediación, sí. ¿Sabes dónde se da mucho también? Por ejemplo, a ver, ahora, que también por suerte se está hablando más, con tema bullying. ¿Sí con los niños usa mediación, con los adolescentes? A ver, hay unas técnicas que son muy bonitas, aparte que hay de mediación educativa. Ese tema a mí sí me parece de los más importantes, el bullying. Que hay mediación educativa llevada a cabo por compañeros, es mediación entre pares.
Entonces, por ejemplo, dentro del curso, todos los meses se decide quién va a estar a cargo. Entonces, somos compañeros, Aarón va a estar a cargo, que es el mediador, entre comillas. Sí. Entonces, si alguien tiene un problema, antes de reaccionar, tiene que ir a contárselo a Aarón. ¿Pero eso dentro de la clase? Son técnicas que se enseñan a los niños, que bueno, un adulto que tiene que estar consciente de la problemática dentro de la institución tiene que poder primero formarse en eso para poder implantarlo, ¿no? Pero a ver, que puede ser un mediador el que esté llevando la idea. Entonces imagínate, compañeros de clase, así tengan 9 años, no importa. Sí. Hay conflictos entre dos, por lo que sea. Entonces, la pauta sería, bueno, a ver, existe esto. Antes de reaccionar, tenés que ir y contárselo al mediador del mes, que puede ser tú, no importa. Van y te lo cuentan, ay, porque María me rompió el lápiz. Está fenomenal. Pero no le dio un puñetazo en la cara porque te lo tuvo que contar. Entonces el tiempo de desconexión entre el conflicto y que lo fue a contar y esperar a ver qué dice el mediador, se evita. Ahora, ese niño, a su vez, no es el que está a cargo. O sea, se pone a cargo, pero tiene un adulto dentro de la institución que va a estar ayudando en la resolución del conflicto. Entonces el niño le pide ayuda al adulto. ¿Y esto se está llevando a cabo ya? Eso se lleva a cabo, muy poquito, pero se lleva a cabo. Me parece algo fundamental. Es una de las técnicas. Otra técnica es poner un buzón anónimo, entonces se pueden poner cosas, incluso hasta si son más graves se ponen, pero se llevan luego a debate en los cursos. Ah, ¿lo hablan los niños dentro de...? Sí, en atención educativa o en determinados espacios que le dé la institución. Y luego que hay conflictos ya están enquistados un poco más fuertes y bueno, ya incluso si se citen a los padres de los niños y demás en casos de bullying. Eso tiene que ser difícil, ¿eh? Dos padres hablando entre ellos cuando los hijos se... Porque los padres son muy de, no, mi hijo no, aunque... Ya, bueno, pero hay veces que están pasando cosas que después nos lamentamos, las vemos en el periódico y las lamentamos. Entonces, mediación en los ámbitos educativos o incluso de padres que dicen, bueno, no están atendiendo a mi hijo con las necesidades que tiene en la escuela, entonces en lugar de hacer una denuncia y terminar hacerlo a través de una mediación. Pues, eso, mira, esa área no me lo hubiese imaginado. Imagínate, no sé, un niño que tiene algún tipo de discapacidad o algo que esté informado y que no lo estén tratando de acuerdo a sus necesidades, en lugar de que exista todo un procedimiento administrativo que existe, también. Sí, pero sea más lento, más costoso. Por eso hablamos de esto, siempre es lo mismo, es costoso y que sea más rápido. O sea, que algo que pasó hoy, la semana que viene, puedes estar sentado hablándolo. Sobre todo con los niños me parece fundamental el no atrasarlo un año. Has perdido un año de vida de un niño, que un año de un niño es súper intenso, no es como el de un adulto. Sí. En la parte del bullying, ¿tú crees? Porque yo siempre... En esto he tenido discusiones con mucha gente, yo creo que hay que tratar igual al que lo sufre que al que lo hace. ¿Tú crees que es así? Yo creo que la mayoría de gente se centra en el que lo sufre, que hay que centrarse, por supuesto, pero el que lo hace tiene algo... El que lo hace, evidentemente, tiene alguna cuestión también que... En casa, sobre todo, imagino. Sí. Mi teoría desde el desconocimiento es que si un niño hace bullying a otros porque en casa no tiene una relación sana con su familia. Sí, a ver, yo creo que hay que abordar las dos problemáticas, no iguales, porque no son iguales, pero bueno, que incluso es hasta el peor el que la está haciendo, o sea, no sabemos, pero digo, hay que abordar siempre todas las partes. La primera víctima es quien lo sufre, pero el que lo hace igual es una víctima. Sí, normalmente sí, pues son niños. Y eso, cuando hay bullying, ¿tú quién crees que lo denuncian más? Los niños no, los niños suelen callar, más los profesores igual, o alguien que lo ve desde lejos. No, los padres. ¿Los padres? ¿Pero los niños le cuentan a los padres si sufren...? Normalmente sí. Sí. A ver, lamentablemente en los colegios que... A ver, muchos intervienen, pero que denuncian, ¿no? Porque si lo ven como una falla de la institución que existan esos conflictos. Cuando no es falla de la institución. No, porque somos humanos. Siempre pero bueno, uno tiende a esconder los conflictos. Ya. Pero no, yo creo que el ser humano tiende... Siempre hay abusones, siempre. En el trabajo, en las relaciones de pareja, en todos los lados. Es algo natural del ser humano. Pues Gui, yo creo que hemos abordado un poco todo lo que es la mediación y los fallos en el sistema judicial. Desde aquí animo a la gente de verdad a que use la mediación en vez de los juicios, porque yo creo que es una manera mucho más fácil y mucho más pacífica de resolver un problema, sobre todo a la larga. Y tú, Guille, ¿quieres decirles algo antes de cerrar? No, bueno, animarlos siempre a... Primero es el autoconocimiento, me parece esencial para la vida. Y luego, bueno, animar a todo el mundo a no permanecer en el conflicto. Estamos... diseñados para permanecer en el conflicto, no hay que buscar soluciones. 100%. Muchísimas gracias, Guille. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio.